Estamos en paralelo con sala, por lo cual vamos a suspender hasta el término de la misma. Se suspende la sesión. Entonces, le doy la palabra a nuestra querida secretaria, que dará lectura a la cuenta. Ya se ha recibido las indicaciones del Ejecutivo y el informe financiero al proyecto que regula la venta, publicidad y consumo de cigarros electrónicos. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la orden de retirar algunos productos del laboratorio Difem Pharma y suspender inmediatamente su uso por la presencia de bacterias. Otro oficio en respuesta a uno de esta comisión, también de la ministra de Salud, que informa sobre la posibilidad de la existencia de personal contratado para el Hospital de Alto Hospicio. Otro oficio de la ministra también de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión en relación al número de transferencias realizadas desde el sector público a las prestaciones privadas de salud en contexto del COVID-19. Otro, también de la ministra de Salud, que informa sobre la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa sanitaria y el eventual ejercicio ilegal de la profesión de médico cirujano por parte de personas que ofrecen procedimientos quirúrgicos a través de redes sociales. Otro que responde e informa, entre otras materias, sobre las medidas que se adoptarán para mejorar la calidad de vida y el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria. Otro, esto es una derivación de solicitud de audiencia mediante la ley del lobby de la diputada Bravo para que se reciba a Organon Chile para discutir un proyecto que se le entregará a FONASA y que busca mayor equidad y rebajar en 80 al 90% el gasto de bolsillo de las mujeres al momento de adquirir implantes anticonceptivos subdérmicos en el contexto de la ley de presupuesto. Y otra derivación de audiencia mediante la ley del lobby del diputado Cosme Mellado, a fin de recibir a la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales, a fin de poner en conocimiento de la situación crítica de financiamiento de la ley Ricardo Soto. Después hay 38 oficios que mandan diversas entidades públicas en relación a información sobre la ley de presupuesto, que faltó informar en el sistema, que no los voy a leer, ¿verdad? Los 38. Después una solicitud de audiencia del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en cumplimiento con los representantes de la Asamblea de Movilización de Psicólogos y Psicólogas del Hospital Digital del MinSal, a fin de exponer sobre la situación actual de incertidumbre y precariedad laboral. Una solicitud de audiencia del equipo de comunicaciones APSIN Chile, a fin de exponer sobre su preocupación en cuanto a la administración de la vacuna bivalente para COVID-19. Un reclamo de un particular por licencias sin paga que sufre de depresión, ansiedad y crisis de pánico y que lleva 7 licencias rechazadas. Solicita ayuda para el caso. Eso habría que reenviarlo. Un reclamo de un particular por pagos pendientes de licencias médicas diagnosticadas con tumor intramedular del cono medular que fue intervenido el 16 de junio de 2021, quedando sin movilidad en sus extremidades y con incontinencia. El CONPIN, desde enero, ha dejado en estado pendiente sus licencias. Eso es todo lo que hemos recibido. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, el oficio número 3 responde a uno solicitado por la diputada Astudillo, muy importante con respecto al hospital de Alto Hospicio, y el número 5 a uno del diputado Selien, que también le hizo harto hincapié. Con respecto a las derivaciones de las solicitudes de ley del lobby, por lo menos la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales hizo varias solicitudes de ley del lobby en representación de la Alianza Chilena de Pacientes. Yo al menos ya los recibí y es en referencia principalmente a la ley Ricardo Soto, cosa que ya hemos discutido en esta comisión.
En segundo lugar, ¿les parece si es que yo recibo en esta comisión a Organon Chile SPA? ¿Ya? ¿Hay acuerdo para aquello? Con respecto a los oficios de dos reclamos, el número 51 y 52, ¿hay acuerdo para derivarlos, para enviarlos desde esta comisión al Ministerio de Salud para que se tome conocimiento del caso y se pueda resolver? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Y con respecto a las solicitudes de audiencia del sindicato de honorarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, yo también me reuní con ellos previamente y por lo menos debo decir a esta comisión que atingente las razones por las cuales quieren exponernos, así que hay acuerdo para recibirlos de acuerdo a la agenda lo permita. Perfecto. Y por último, la solicitud de audiencia del equipo de comunicaciones APSIN, hay acuerdo de que yo lo reciba para ver si es que es pertinente justamente aquello para lo cual solicitan la audiencia antes de recibirlo aquí. Perfecto, entonces lo reciben más personas todavía. Perfecto. Habiendo terminado con la cuenta, doy la palabra a los diputados y diputadas que quieran intervenir. La diputada Cariola me había pedido muy insistentemente ser la primera, así que Sí, tiene la palabra. perdón, que tengo que escaparme unos minutos para una entrevista. Presidente, bueno, primero quisiera agradecer la posibilidad de intervenir en el varios de esta Comisión de Salud. Este es un caso en particular del que quiero hablar en esta oportunidad, aprovechar además que está el subsecretario de Salud Pública a mi lado y que el Ministerio de Salud además, entiendo, ha tenido ya conocimiento de esta situación a la cual voy a hacer mención. Es una situación extremadamente dolorosa que probablemente varios de nosotros y nosotras hemos conocido por redes sociales, por distintos medios de comunicación. He tenido la oportunidad de estar en contacto con la familia de Emiliano Cereceda. Es un bebé, un lactante de 10 meses de vida, que vive junto a su familia en una zona rural de la región de Los Ríos, que fue diagnosticado con atrofia muscular espinal, AME tipo 1, cuando tenía 1 mes y medio de vida. Estuvo hospitalizado hasta los 8 meses de vida después de que nació. Su madre Vanessa ha luchado por mucho para poder salvar su vida, buscando distintos mecanismos. Su tratamiento no tiene ningún tipo de garantía estatal o pública en la cobertura de su financiamiento. Lamentablemente es un medicamento extremadamente caro del que estamos hablando para poder tener acceso. Hay 2 medicamentos que están disponibles hoy día en Chile, pero para poder obtenerlo por la vía de las ayudas de auxilios extraordinarios por parte del Ejecutivo hasta ahora, el mecanismo ha sido los procesos de judicialización. Mecanismos de judicialización que no necesariamente duran poco tiempo, eso es impredecible, y que claramente puede pasar más tiempo de lo que la vida de Emiliano en este caso puede resistir. La salud se va deteriorando de manera progresiva. Evidentemente el tiempo juega en contra para tomar cualquier medida que pueda salvar su vida. Gracias a una huelga de hambre, lo cual es muy terrible y lamentable, considerando que una huelga de hambre es lo más extremo de cualquier tipo de mecanismo de solicitud de su madre Vanessa, pudieron obtener y llevar adelante la posibilidad de que se le administrara el primer medicamento a los 4 meses de vida, que tuvo un valor sobre los 500 millones de pesos cada dosis. Ahora corresponde la administración de un medicamento más específico que cuenta con varios estudios internacionales, pero que aún no cuenta con el registro por el ISP en nuestro país. Un medicamento que es uno de los más caros del mundo, tiene un valor de 1.800 millones de pesos. Solgensima, creo que se llama. Me parece absolutamente inmoral, inaceptable que haya medicamentos de este valor. Es lo primero que quiero decir. Y es parte del desafío que tenemos para hacernos cargo de que en nuestro país podamos buscar mecanismos, y ahí Fármacos 2 y otras medidas tienen que jugar un rol para que dejemos de tener medicamentos tan altos en precio. Es una vergüenza, es inaceptable que esta situación se dé. Pero más inaceptable, presidente, que a pesar de que esta situación todavía no hemos sido capaces de resolverla y regularla, que como país, como Estado, como gobierno, no nos hagamos cargo
de resolver una situación o al menos intentarlo. Yo creo que acá hay que tomar todas las medidas necesarias para salvar la vida de Emiliano. Su familia pide algunas cosas muy concretas y le hizo llegar una carta al presidente en estos días, que entiendo el presidente de la República ya conoció. Su familia pide que la enfermedad pueda tener cobertura y que en eso se considere la posibilidad de ingresar a la ley Ricardo Soto, al GES o a otros mecanismos de cobertura y financiamiento, que no tengan que llegar a un procedimiento judicial para poder tener financiamiento a través de auxilio extraordinario, que se registre el medicamento, que el ISP haga ese trámite, que es tan importante para poder tener también ese medicamento de manera más accesible. Y por último, y lo más importante, presidente, y quiero plantearlo a nombre de la familia de Emiliano y de todas las personas que de alguna u otra manera nos hemos hecho parte de esta campaña todos y todas por Emiliano, que ha sido una campaña además de autogestión donde la familia ha tenido que buscar mecanismos de apoyo solidario a través de redes, hay una cuenta de colaboración, pero no han logrado juntar ni el 10% del total del costo del medicamento. Y eso es brutal y es terrible y es desesperante para esa familia. Por eso es que yo quiero hacer un llamado a que la Comisión de Salud en su conjunto oficie. Yo tengo todos los antecedentes, tengo su epicrisis, tengo en este momento también el documento que de la receta médica y todas las solicitudes que la familia ha hecho para que el medicamento que Emiliano hoy día necesita se le pueda suministrar lo antes posible, porque el tiempo pasa en su contra. Mientras más tiempo pasa, más se deteriora su salud y esto no puede seguir pasando, presidente. Entonces quiero solicitar a la Comisión que podamos oficiar al Ministerio, a las subsecretarías de Red y también de Salud Pública, entiendo que el subsecretario está acá, pero para que puedan analizar este caso, sé que ya han tenido algunos antecedentes y que lo están haciendo, pero además para reforzar la necesidad de que la humanidad no le gane a veces a ciertas situaciones, o sea, perdón, al revés, que la humanidad le gane, que las personas, que lo que todo esto significa y todo el drama que hay detrás de esta situación y su familia, finalmente sea lo que prime por sobre cualquier pragmatismo vinculado a la ciencia, vinculado a lo económico, vinculado a lo presupuestario. Creo que el Estado de Chile tiene una responsabilidad con Emiliano y con todos los niños y niñas que puedan estar enfrentando una situación similar a esta. He dicho, presidente, muchas gracias y pido el acuerdo para este oficio. Gracias, diputada. Me gustaría igual complementar lo que usted está señalando, porque entiendo yo que el registro sanitario está en proceso del laboratorio Novartis, obviamente está en el Instituto de Salud Pública, y también entiendo que el mismo laboratorio en el anterior gobierno donó 5 terapias gratuitas al Ministerio de Salud y que al menos este gobierno donó 2 terapias. No sé si ya fueron asignadas. Y no sé si habrá alguna otra que hayan donado. Podríamos también, voy a tomar al tiro el acuerdo para que la diputada se pueda retirar con tranquilidad. Hay acuerdo para oficiar esta materia, pero también agregando pedir más agilidad en la tramitación del registro sanitario. ¿Ambas cosas de acuerdo? Perfecto. Para que la diputada. Perfecto. O sea, con reserva, ya. El detalle del caso. Claro. Entiendo yo que se entregaron 2 terapias gratuitas en este gobierno y entiendo que ya están asignadas entonces. Expertos que evalúan los casos, que eran más de 2 y que ha sido la asignación de estos 2. Perfecto. Ahora no hemos tenido ninguna indicación positiva del laboratorio de poder hacer nuevas donaciones. Seguimos disponibles en impuestos para que se puedan publicar. Perfecto. Muchas gracias. Diputado Palma. Gracias, presidente. Bueno, refrendar lo que lo tenía anotado en primer lugar yo, desde la mañana, lo que acaba de mencionar la diputada Cariola, de este menor de 10 meses, señor presidente. El medicamento es Zolgensma, ¿ya? Y tiene está valorizado, tengo notado acá, en $2,1 millones. Es brutal el costo. Y se estima que hay alrededor de 280 niños y niñas en Chile que padecen esta patología, sin considerar que hay una velocidad de recambio importante porque la expectativa es muy baja y efectivamente mientras más tardío sea el diagnóstico, es peor. Agregar solamente a lo que mencionaba la diputada Cariola, que una de las peticiones es que se incorpore en el screening de recién nacido la pesquisa oportuna de esta patología. Y efectivamente ayer el presidente de la República en un programa de televisión, Buenos Días a Todos, recibió de manos de Eduardo Fuentes, periodista,
la carta abierta y estableció un compromiso, así que él comprometió su palabra en jugárselas por este caso, por todos los casos de AME. Lo segundo, señor presidente, brevemente, manifestar una vez más mi preocupación por la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Ya hemos sabido de varios hechos, ocurrido en el Hospital Barros Luco recientemente, en el Hospital San Fernando y otros, y creo que en buena medida esto puede estar correlacionado con los tiempos de espera en la sala de espera, que produce una alteración en una población que ya está muy vulnerada por la pandemia y donde sabemos que los episodios críticos de salud mental van en aumento. Y por último, quería expresar mi solidaridad con la diputada Flores, que entendemos que está saliendo de lo más crítico, pasó a una unidad intermedia. Esto reviva, digamos, los fuegos con el tema que vino a plantear el diputado Longton hace algunas sesiones atrás respecto a las prácticas, las malas prácticas posibles. Esperamos que no sea el caso, pero creo que es preocupante si que fuera la situación de la diputada Flores. Y sí, claro. Ese es el tema de fondo, claro. Se cesariza todo en Chile hace años, muchas décadas. Y finalmente un saludo al diputado Rosas, que está en fase de recuperación que también es un tema que hemos mencionado acá, subsecretario, del long COVID, ¿no? Que nos tiene afectado a varios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Me entiendo que el long COVID va a ser GES pronto. Así es. Ya, perfecto, entonces. Así sabíamos, sí. Entonces, Sí. en proceso de implementación. Sí, diputado, entiendo yo, por lo menos de lo que tomé conocimiento, que no es claro que haya sido una negligencia el tema de la diputada Flores. A mí me dije, habla. Dije, si es que hubiera sido. Ah, ya. La Ya. evidencia obstétrica también estaba circulando. No quiero dar mayores antecedentes por la reserva, pero también para que no quede esa impresión. ¿Diputada Gamuri? ¿No? ¿Algún otro diputado? Sorprendentemente no. Ah. Ya que Ya que insiste, pero bueno, no, yo me sumo a la petición porque todos recibimos este conmovedora información Sí. de este guaguito, ¿cierto? Y yo creo que para qué vamos a redundar, yo creo que eso es prioritario y eso habla finalmente de la situación que enfrentamos, señor presidente, y que el desafío gigante, y que claro, estos casos a caso muchas veces nos permiten visibilizar la magnitud de los problemas que arrastramos en el financiamiento de estos tratamientos de alto costo, así que solamente decir que ojalá que se solucione este caso, pero que avancemos en las soluciones de fondo, y celebro la noticia también que ya la sabíamos del long COVID, que hay muchas personas afectadas también que puedan entonces estar eso cubierto, y nada, para que vea nada más, para que podamos avanzar, señor presidente. Muy corto. ¿Algún otro integrante de la comisión que desee la palabra? Diputada Molina. Bueno, en la medida que hemos ido mejorando nuestra gestión diagnóstica, que han ido sobreviviendo niños con más bajo peso al nacer o con más problemas de sobrevivencia en el periodo perinatal, neonatal, no cabe ninguna duda que van a ir apareciendo, van a ir emergiendo, como lo están haciendo, enfermedades que antes prácticamente no existían. Y de verdad yo comparto lo que decía la diputada Cariola, que no puede ser, no hay ninguna razón por la cual una dosis de un medicamento pueda valer 500 millones de pesos. O sea, eso está bien. 2.000, ya. Perdón, me equivoqué todavía. Pero, porque si uno piensa bien, o sea, la investigación es cara, lo sabemos. Todos sabemos que los laboratorios invierten en investigación. Y bueno, y por eso existe la patente, y por eso no se puede hacer el fármaco genérico antes. Y uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso. Pero yo creo, subsecretario, ya que usted está aquí, que tenemos que trabajar. Yo creo que ningún país solo va a poder hacerse cargo de estos altos costos, aunque bajen, van a ser altos. O sea, en un contexto de realidad, esto siempre hace caro. Entonces yo creo que se conversó en la Cumbre Mundial de Salud, que tuve el honor de ir representando a Chile como parlamentaria, y ahí conversamos con la Comunidad Europea, con los presidentes de Europa, la forma cómo podríamos trabajar en áreas específicas de innovación, de fármacos,
y de otros dispositivos que son muy caros. Y una de las miradas que dimos, habíamos bastantes parlamentarios de Latinoamérica, éramos 3 nomás, pero había de distintos lados, que no podemos seguir solos superando por un lado, la carestía de algunos procesos, sino que teníamos que ver la forma de ser un comprador más grande y poder negociar mejores precios. Y yo creo que ahí es una forma, y lo mismo para las vacunas, y lo mismo para unas... ¿Ah? ¿Ah? El fondo rotatorio es una gran... Fue muy importante en su momento, y Gavi también lo es, y Unitate para comprar los fármacos del VIH, pero no podemos seguir abordando este tipo de problemática en forma de individual, o sea, y hacer la campaña, o que un diputado o algún otro líder esté en la causa. Entonces creo que esto ya no es de vez en cuando, esto va a ser muy frecuente. ¿Ah? Cuando yo estudié medicina nunca escuché hablar de este tipo de patologías, no sobrevivían, ni siquiera podían diagnosticarse. Entonces este tipo de conflictos no existía. ¿Ah? Y hoy día hay que ver cómo nos hacemos cargo. ¿Mm? Entonces eso era yo les quería contar de que hay una disposición de la Comunidad Europea, específicamente con los que estuvimos conversando, de poder, y probablemente tendríamos que partir con algún tipo de iniciativa conjunta, dijéramos, Parlamento y Ministerio de Salud. Subsecretario. Sí, bueno, muchas gracias por su intermedio, presidente. Acuso conocimiento de esta situación que realmente es dramática y quiero sumarme a las palabras de la diputada Molina de que efectivamente esto es un tema que requiere colaboración internacional. Nosotros estamos trabajando con OPS en esta materia, cuanto mejor si podemos también trabajar con la Unión Europea, porque como ustedes pueden imaginar, tratamientos de este costo requieren soluciones que sean conjuntas. Nuestro marco regulatorio también tiene que ir mejorando. Quiero insistir en el aspecto de la ley Recarte Soto, que es algo que tenemos que seguir fortaleciendo, pero también la ley de fármacos 2, que está en comisión mixta y que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder reavivar esa conversación que está totalmente congelada, ¿no? Y que va a significar herramientas concretas para incrementar el acceso a medicamentos. Y en esa línea creo que tenemos un trabajo conjunto que hacer como Ejecutivo y el Parlamento. Por lo tanto, me alegra que podamos discutir el tema de fondo, ¿no? Que tenemos que hacernos cargo con urgencia. Quiero aprovechar también el punto de lo planteado por la diputada Flora, que le deseamos una muy pronta recuperación. Y creo que hay que tomar el tema de fondo también, diputado Palma, sobre las altísimas tasas de cesárea en nuestro país. Las cesáreas son una intervención que es mucho más riesgosa que un parto natural en condiciones de atención médica y que debe estar utilizado solamente en condiciones en las cuales sea estrictamente requerido, porque tiene más riesgos que un parto por vía vaginal y eso ha llevado a que en Chile tenemos una situación muy dramática. Tenemos el sector privado que hace un 60% de las cesáreas que están haciendo, de los partos que ocurren por cesárea, ¿sí? Y esa situación dramática requiere que nos hagamos cargo como país también, porque impone en riesgo a muchísimas mujeres, a muchísimos niños y niñas que están en un proceso de nacimiento y algo que tenemos que hacernos cargo para evitar el riesgo de situaciones como esta en el futuro. Muchas gracias, subsecretario. Terminamos los puntos varios e iniciamos la orden del día, que tiene como primer punto discutir un tema que me habían solicitado hace varias semanas tratar, y que es discutir la situación actual y las medidas que se han adoptado con las ISAPRES, tanto en su estado financiero como en los convenios con prestadores, por lo cual hemos invitado a la Superintendencia de Salud, representada por su superintendente, el doctor Víctor Torres, que lo tenemos al frente y que le damos la bienvenida a esta comisión, al presidente de la Asociación de ISAPRES, el señor Gonzalo Simón, que no sé si se siente el tiro, y al economista, el señor David de Brot, que nos acompaña telemáticamente. Vamos a escucharlo en orden a cada uno de los 3 expositores y luego procederemos también a tener el espacio para preguntas y también, ¿por qué no?, reflexiones. Le damos la palabra, superintendente, nuevamente bienvenido y lo escuchamos.
Muchas gracias, presidente, por la invitación. Saludar por su intermedio a diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy y el resto también de los invitados que están participando de esta sesión. Antes de comenzar, yo quisiera sumarme a las palabras del subsecretario de Salud Pública, tanto en el tema coyuntural, ¿no? De desearle una pronta mejoría a la diputada Camila Flores, pero también respecto del fondo, ¿no? Creo que aquí tenemos un gran desafío, sobre todo si queremos avanzar en estándares de calidad respecto de lo que ocurre en situaciones como, por ejemplo, esta alta tasa de cesáreas, que sobre todo está vinculado al mundo privado, ¿no? Y las consecuencias que pueden estar asociadas. Decir en segundo lugar que dentro de las escasas atribuciones que tenemos, yo siempre reitero eso, en materia de fiscalización a prestadores, hemos conversado con la ministra de Salud el día de hoy en la mañana y a partir de esa conversación hemos definido el envío de un oficio de fiscalización a la clínica correspondiente, digamos, para poder hacernos de la información correcta, de tal manera de poder tener los antecedentes a la vista de lo que ha sucedido en este caso en particular. Así que quería mencionarlo, obviamente, e informar en este acto a la Comisión de Salud. Bien, y respecto del tema que nos convoca, presidente, decirle que nosotros hicimos ya una presentación sobre la situación financiera de la ISAPRES hace algún tiempo atrás. Estamos haciendo la evaluación de los últimos meses del último trimestre que nos podría entregar la información más precisa de si ha habido alguna variación o no, digamos, en esta situación financiera. Por lo tanto, no voy a entrar en un detalle más preciso respecto de ese tema aún, porque tenemos todavía datos que son preliminares y que nos gustaría compartir después con ustedes cuando ya estén a firme, ¿ya? Pero sí entregar alguna información, ¿no? Complementaria respecto del tema, sobre todo en un ámbito, digamos, que fue bien controvertido en su momento y donde tenemos información actualizada, que este ya lo había traído para la sesión anterior, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las garantías exigidas al 20 de octubre del año 2022. Yo debo decir que tenemos en custodia, digamos, a esa fecha, un total de 730.664 millones, perdón, de 30.000 millones de pesos, ¿ya? Los que se dividen en distintos instrumentos, su mayoría boletas de garantía, ¿ya? De los cuales 257.000 y fracción corresponden a beneficiarios, 250.000 aproximadamente a prestadores, y las provisiones que yo le explicaba en esa presentación, que aquello que se solicita para poder cubrir deudas que no estén hoy día, que están realizadas pero no están facturadas, del orden de los 216.000 millones de pesos. Y también en un cálculo estimativo que hemos hecho, a propósito también de la polémica que se generara en un estudio que presentó la Asociación de Clínicas de Chile, ¿ya? Respecto de cómo se distribuye estas provisiones, este IBNR, un 4% del total, o sea, 9.000 millones son para beneficiarios y un 96% para prestadores. O sea, si nosotros sumamos ambas ítems, ¿no? A prestadores estamos hablando de más de 450.000 millones de pesos a esa fecha. Por lo tanto, cualquier proyección cercana a ese monto de cálculo que ellos habían planteado sobre deuda estaría prácticamente cubierta, digamos, ¿no? No habría esa alerta que en algún momento se levantó. Decir que además en el proceso de liberación de garantías, ¿ya? Esto es algo que la ley permite y que nosotros tenemos que supervisar, liberaciones de garantías que permiten pagar deuda garantizable. No puede ser utilizado para ninguna otra cosa más que para aquello. Se hizo una liberación de garantía de 76.000 millones y fracción, en octubre 61.000 millones, por lo tanto en ambos meses 137.000 millones y fracción, ¿ya? Eso fue lo que fue liberado de garantía, que después tiene que ser repuesto obviamente por la ISAPRE. Y fueron estas liberaciones destinadas a pagos de beneficiario por concepto de excesos de cotización y subsidios de incapacidad laboral en un total equivalente a un 13% del total de liberaciones, y el 87% restante fue destinado para el pago de prestadores de salud. Por lo tanto, si bien se puede generar una deuda por atraso de pagos, no hay
hasta lo que nosotros entendemos al menos situación de, digamos, de mayor complejidad en términos de la deuda, salvo estos retrasos que se pueden ir generando. Y los indicadores de liquidez y patrimonio que se han proyectado para el trimestre, digamos, el último trimestre de este año, habían algunas situaciones complejas que lograron ser resueltas a tiempo por las ISAPRES que estaban comprometidas. Sobre el segundo punto que me han planteado, que tiene que ver con la situación de términos de convenio, ¿no? De términos de convenio entre prestadores e ISAPRES asociados habitualmente al no pago o al retraso en el pago de las prestaciones. Nosotros hemos recibido hasta la fecha del orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 términos de convenio que han sido notificados a la superintendencia como información relevante, ¿ya? Que las tenemos acá precisadas. Podemos después, no sé, hacerle llegar esta información. Obviamente esto ha significado que nosotros también, dentro de estas escasas atribuciones, tomáramos algunas medidas. Por una parte, la Intendencia de Prestadores, ¿ya?, estableció una normativa a través del oficio circular IP número 5 con fecha 9 de septiembre de este año, que lo que establece es una prevención. Nosotros no podemos establecer normativa en este caso, ¿ya? Pero sí podemos hacer prevención respecto a lo que la ley establece, ¿ya? Y esta tiene que ver fundamentalmente con el DFL1 del MinSal, dispuesto en el artículo 141 bis, tratándose de los pacientes afiliados a FONASA, y en el 173 bis, en el caso de los pacientes afiliados a ISAPRE, donde se establece que los prestadores de salud no podrán exigir como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente el otorgamiento de cheques o dinero en efectivo, y en estos casos se podrá garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores o letras de cambios o pagaré, los que se regirán entonces por las normas contenidas en la ley 18.092. Esto porque se le estaba pidiendo en algunos casos a las personas que pudieran pagar ex ante de la atención la respectiva prestación. Lo que ocurre en este caso, en definitiva, es que si es que se le pide, se le advierte al paciente y él quiere mantener su clínica, luego de la prestación determinada, debe cancelar, digamos, el monto y luego solicitar el reembolso. Eso es lo que corresponde según lo que establece la ley, ¿ya? Y también reiterar también que no se puede entonces condicionar esta atención a los pagos previo a la realización de una atención determinada. Y también previniendo a los prestadores que actualmente y al tiempo de realizarse la prestación no mantienen convenios vigentes, tienen que entonces obligadamente informar respecto de esta situación a los pacientes para que puedan tomar la decisión de mantenerse o no. En el caso que nosotros pesquisemos algún incumplimiento respecto a esta normativa, la Intendencia de Prestadores puede realizar a través de fiscalizaciones extraordinarias, digamos, evaluar si es que se ha cometido una infracción, y tenemos en ese caso multas que pueden ascender hasta las 1000 UTM por la ley 20.394, y respecto a la vulneración de la ley de derechos, en este caso nosotros debemos instruir primero mejoras. Si hay reiteración, podemos llegar hasta las 500 UF en un proceso sancionatorio determinado. Esto se le informó a las como prevención, digamos, a los prestadores. Por lo que les explicaba recién, no tenemos posibilidad de establecer una normativa específica sobre el tema. Sí, nosotros hemos tenido reclamos sobre esta materia que son de personas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 reclamos que hemos recibido hasta el momento sobre esta materia, que son bastante pocos, digamos, en términos de lo que realmente puede ser el impacto real de la situación que está ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista de la Intendencia de Fondos, establecer algunas cosas previas antes de mencionarles la normativa que se sacó, digamos, para también coadyuvar a que esto mejore de alguna forma u otra, pero establecer primero cuáles son las implicancias de los términos de convenio para las personas beneficiarias. Primero, decir que los prestadores en convenio con las ISAPRE utilizan esta modalidad de pago a través de órdenes o bonos de atención, ¿no?, para que las personas puedan acceder a las atenciones de salud ambulatorias o también hospitalarias, el que es emitido generalmente por el propio prestador a través de una plataforma electrónica
determinada, debiendo entonces el afiliado solo pagar el copago, que es la cobertura no bonificada, ¿ya? Y por lo tanto el término convenio involucra entonces este pago en efectivo de la totalidad de los montos contra reembolso, ¿ya? Y nosotros establecimos entonces a través de la IF una normativa relativa al término modificación del convenio entre la ISAPRE y prestadores, donde se señala respecto de esto, digamos que cualquier modificación que ésta se pueda introducir no afectará el monto que en virtud del plan contratado corresponde copagar a los beneficiarios por las atenciones recibidas hasta el cumplimiento de la respectiva anualidad. ¿Qué significa esto? Muchas veces uno tiene un plan, ¿ya? Y este plan en los convenios preferentes tiene una cobertura determinada, pero si yo elijo otro prestador, entonces la cobertura por la vía del reembolso es menor. Sin embargo, en este caso, lo que nosotros hemos establecido en la normativa es que si el término de convenio está dentro de lo que estableció, digamos, una cobertura determinada en el plan, que la devolución de este digamos, cobertura se mantenga tal cual como establece entonces el respectivo plan por la atención en el prestador que está convenido, aun cuando haya terminado el convenio. No sé si logro explicarme, ¿ya? Pero para que este reembolso no afecte en una menor cobertura, sino que se mantenga idealmente, ¿ya? Otros puntos que consideran, digamos, esta circular, que es la 413 de la IF, establece que la eliminación de la obligación de utilizar mecanismos de resolución de conflictos para demostrar que la ISAPRE hizo las gestiones previas y negociaciones con el prestador para poder iniciar un proceso de adecuación especial. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos planes que no pueden ser modificados hasta que venza la anualidad del plan, ¿ya? Y para poder establecer, digamos, o poder permitir que exista algún término o modificación o adecuación especial, se requería previamente, digamos, un mecanismo de resolución de conflicto que retardaba la posibilidad de modificar o realizar esta adecuación y por lo tanto impacta también en las personas. De esa manera se elimina esta fase y eso facilita entonces que la adecuación especial entonces pueda ser mucho más rápida. Facilita también a la ISAPRE la realización de adecuación en caso de incumplimiento de condiciones esenciales del convenio por parte del prestador. Esto implica que si unilateralmente el prestador modificó el convenio, las ISAPRES van a poder también establecer, digamos, modificaciones mediante una adecuación especial para poder mejorar las condiciones de acceso de sus beneficiarios con eventualmente, por ejemplo, el cambio de un prestador sin esperar la anualidad, ¿ya? Las personas cotizantes también podrán voluntariamente anticipar el cambio de plan, ¿ya? Y no esperar la anualidad, que nos parece también una medida que de alguna forma u otra le permite a las personas no quedar a la espera del año completo de su plan, sino que puede previamente entonces dar término o cambio del plan de manera anticipada y eso también facilita que las personas puedan entonces a la luz del término de un convenio poder generar esta modificación. Se permite también el envío de la carta de adecuación por correo electrónico. Bueno, estos son mecanismos más bien que van facilitando entonces que se puedan hacer estas modificaciones. También la aplicación de un criterio más flexible por parte de la Intendencia de Fondos en la evaluación de los antecedentes para poder autorizar estas adecuaciones de plan. Todas las adecuaciones que plantean las ISAPRES tienen que ser también previamente revisadas por la Intendencia de Fondos. Establece la obligación de las ISAPRES de otorgar financiamiento vía reembolso, lo que les explicaba recién, ya a la cobertura correspondiente al plan que han contratado a las personas, hasta que haya una adecuación especial y ahí obviamente pueden cambiar las condiciones según lo acepte o no la persona afiliada. También aclara que la adecuación especial es una facultad de la ISAPRE, ¿ya? Y que si no se ejerce esta opción, el contrato de salud se mantiene sin modificación independiente del término de modificación del convenio entre la ISAPRE y el prestador. Por otro lado, regula los plazos del procedimiento de adecuación especial para respetar la ley, eliminando entonces la solución de continuidad entre la obligación de la ISAPRE de mantener los copagos hasta el cumplimiento de la anualidad y el inicio de la vigencia de los nuevos beneficios en caso de realizarse dicha adecuación, que es lo que había explicado hace un ratito atrás. Se instruye también a la ISAPRES que informe especialmente a la persona cómo podrá seguir accediendo a los beneficios en él o los prestadores de los cuales se atendía habitualmente y cuyos convenios fueron modificados o terminados. Por ejemplo, si podrá hacerlo a un precio
o en un tipo de habitación distintos o solo por libre elección. Y finalmente también se establece expresamente en la normativa sobre hechos relevantes la obligación de informar en los términos y plazos exigidos en dicha norma todas las modificaciones o términos de convenio que se estén generando con los prestadores cerrados o preferentes, los procesos de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que puedo decir es que hasta esa fecha al menos habían 4 ISAPRES que habían recurrido a esta circular. Esto significa que está nuevamente en análisis de la Intendencia de Fondo para poder responder a algunos puntos que levantaron estas ISAPRES respecto a esta normativa, que es lo que corresponde o la posibilidad que tienen las ISAPRES de poder hacer cuando se emite una circular de esta envergadura, y podrían eventualmente, si no están conformes con la respuesta a este proceso, elevar, digamos, a la superintendencia un pronunciamiento jerárquico. Eso, presidente, en términos generales. Yo he dicho en varias ocasiones que nosotros no tenemos muchas atribuciones sobre el tema. Es lo que hemos podido realizar para intentar entregar mayores herramientas que puedan mejorar las condiciones de las personas ante un eventual término de convenio. Nos encantaría poder contar con más atribuciones y espero que ya pronto tengamos en el Congreso el debate respectivo de esta materia. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, superintendente. La diputada Molina me ha pedido de forma excepcionalísima hacer su pregunta antes que termine toda la intervención. Yo creo que este es más fácil. Gracias, señor presidente. Gracias por permitirme. Es que voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a quedar descontextuada una vez que pero he recibido muchos reclamos, por decirlo de alguna manera, aunque yo no tengo ningún derecho en realidad a recibir reclamos, pero por mi rol fiscalizador la gente me manda. Y una de las cosas que no sé si me lo va a poder contestar usted, doctor Torres, o me lo va a poder contestar usted, señor Simón, ¿es su apellido? Señor Simón. Le dije, ¿será el nombre o el apellido? Ya. Entonces, ¿por qué cuando estamos abordando hoy día un momento tan crítico, tanto a lo mejor para las ISAPRES como para el sistema de salud, como para la gente, uno observa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ISAPRES y analiza el costo en que aumentaron las prestaciones GES y vemos que fluctúan entre un 133,6% de aumento en la ISAPRE con salud, pasando por distintos hasta alguna Colmena, por ejemplo, que subió el 20% y 62% Nueva Más Vida, Vida 3, 34%. Entonces, no sé realmente cuáles son los criterios y cuál es el rol que puede tener la superintendencia en poder fijar ciertos márgenes, porque a mí me parece absolutamente extraño, ¿no es cierto?, que una ISAPRE pueda subir 133% el pago de las prestaciones GES y otras la suben el 20%. Entonces, ¿dónde están los criterios? ¿Cuáles son esos criterios para yo poder entender? Porque si no, me queda un vacío y no tengo respuesta tampoco para darle a las personas que me preguntan. ¿Ah? Así que quería aprovechar que hay dos actores relevantes aquí con el tema de ISAPRES para que me puedan responder esa pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos 3. Hay que sumar al señor De Brot, que está. David. Debe estar por Muchos años ahí. trabajando con bueno, habiendo dado esta excepcionalísima palabra antes de terminar las exposiciones de los invitados, le doy la palabra al señor Gonzalo Simón en representación de la Asociación de ISAPRES para que nos comente justamente su visión sobre la materia que estamos tocando el día de hoy. Yo creo que es más ordenadito, si me lo permite. Ahí es correcto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, a la comisión por la invitación a conversar sobre este tema. Creo que el comienzo de la conversación muestra el concepto que todos manejan, en el sentido de que es cuál es la situación de las ISAPRES y del sistema privado de salud, y al mismo tiempo los primeros antecedentes que entrega el superintendente son antecedentes de alguna manera que muestran la gravedad de la situación, en cuanto a que lo que comenta son los datos
respecto de qué sucedería en caso de falla del sistema, si existirían o no los recursos necesarios para hacerse cargo de las atenciones que quedan pendientes. Por lo tanto, nos parece que efectivamente hay una idea y un concepto de que hay un problema en el sistema ISAPRE, lo cual nos parece muy favorable porque quiere decir que tienen un correcto diagnóstico respecto de la situación. Tenemos una presentación, vamos a tratar de no tomarnos demasiado tiempo, presidente, en relación con este tema. Lo número uno es la importancia que nosotros pensamos que tiene el sistema privado en Chile. Hay que tener presente de que alrededor de 10 millones de personas anualmente se atienden en el sistema privado, o sea, alrededor del 50% de la población. Alrededor si uno mira las atenciones totales, alrededor del 60% las realiza el sector público y el 40% el sector privado, un tremendo aporte. En el momento en que uno considera las atenciones sin considerar la atención primaria, es alrededor del 50% lo realiza el sector privado, 50% lo realiza el sector público. Y así si seguimos hacia adelante nos vamos a dar cuenta de que en cada una de las áreas de atención de salud es el sector privado el que participa de una manera importante en la atención, no de las personas que están en ISAPRE, sino que de la población total del país. O sea, hoy día efectivamente el sistema de salud que el país tiene operando es un sistema que complementa el área pública con el área privada. Esta red privada que existe y que complementa de esta manera a la atención del sector público está sostenida tal como hoy día se conoce, la forma, el tamaño, la capacidad, la distribución geográfica que tiene esta red prestadora privada que da atención, como decía antes, al 50% de la población, está sostenida de manera muy importante por el sistema ISAPRE, puesto que el 60% del financiamiento de esa red proviene del sistema ISAPRE, y eso permite que pueda esa misma red ofrecer a la atención pública atenciones de muy buen nivel, de muy buena calidad, a precios menores, puesto que tiene ese complemento de financiamiento a través de las ISAPRE. Las ISAPRE, a su vez, además, son una opción para las personas que no quieren concurrir al sistema público, de afiliarse a una ISAPRE, y ofrece una gran cobertura geográfica. Esto permite, al mismo tiempo, de alguna manera, alivianarle la carga al sector público que puede ir haciéndose cargo de las personas con más necesidad. Esto ha sido corroborado, hace una semana salió un estudio de la Universidad Andrés Bello, en la cual indica que el 77% de la población está en el sistema público y vuelve a corroborar que alrededor de la mitad de las atenciones la da el sistema público y la otra mitad la da el sistema privado, y que el crecimiento que está teniendo lo que se llama la modalidad de libre elección, que es la opción de atención en la red privada del sector público, ha ido creciendo, pasando de un 35 a casi un 55% del total de las atenciones, que es muy fuerte. Y esto, no obstante, que evidentemente las personas que están en el sector público tienen una cobertura de casi un 100%, un 99,1% en la atención institucional. Si escogen la atención institucional reciben casi un 100% de atención. Sin embargo, cuando usan la modalidad de elección reciben un 45% de atención. A pesar de eso, un tercio de las atenciones se realizan igual a través de la modalidad de elección. La persona igual utiliza la opción privada, y este tercio de atenciones tiene un costo para el sector público de solo el 11% del total del presupuesto. O sea, es una buena descarga de recursos el hecho de que las personas se atiendan en el sector privado. El GES, las garantías explícitas en salud, son muy importantes tanto en el sector público como en el privado, y en el sector privado han ido tomando cada vez más importancia. Lo reflejan este ejemplo, en la artrosis de cadera, el tratamiento quirúrgico que hay que realizar a las personas de más de 65 años, la tasa de uso por parte de la ISAPRE es de 3,1% por 1000 beneficiarios que tienen más de 65 años, que es muchas veces mayor que la que está hoy día alcanzando el FONASA, lo cual está mostrando que las personas están utilizando con mucha fuerza el sistema GES. En el sistema privado también.
que está siendo una muy buena solución para el sistema privado. Adelante. Hay que tener presente que el sistema privado, el sistema ISAPRE, es un sistema muy regulado. Por ejemplo, tiene que dar todas las atenciones que da el FONASA, a lo menos. Tiene que dar, respecto de esas atenciones, a lo menos la cobertura que da el FONASA. Por lo tanto, el sistema privado da esa atención y de ahí hacia arriba en cuanto a las coberturas que da. Y esto opera en función de que las personas que libremente escogieron entrar en una ISAPRE, cotizan en la institución. Al cotizar, ese financiamiento, esos recursos se utilizan, todos cotizan, aquellas personas que decidieron cotizan, y aquellos que necesitan, que requieren atención de salud, son los que utilizan estos recursos de la cotización para dar la atención. Eso significa que la cotización y los recursos necesarios para financiar las atenciones que las personas requieren tienen que estar equilibrados, porque esa es la única fuente de recursos que tiene el sistema. En caso contrario, si no están equilibrados, quiere decir que no existen los recursos para poder cumplir cabalmente con los contratos de salud, con el compromiso que las instituciones tienen con cada uno de los 3,3 millones de personas que están en el sistema privado. Por lo tanto, es muy importante poder mantener ese equilibrio para cumplir con la condición anterior y para eventualmente ir mirando una posibilidad que no obligue al superintendente a tener que usar los recursos que tiene disponible en caso de emergencia. ¿Cuál es la situación del sistema al día de hoy? La situación del sistema al día de hoy es que los ingresos que ha venido recibiendo para financiar prestaciones no han sido suficientes para sostener los beneficios directos que cancela, que son las prestaciones de salud y las licencias médicas, más los gastos de administración, que son los procesos necesarios para poder entregar los beneficios a las personas, el local de atención, los sistemas computacionales, la administración de los convenios, etcétera, para poder dar el beneficio propiamente tal. Este cuadro muestra claramente que el año 2019 ya los recursos, que eran los ingresos de la cotización, eran 2,8 billones de pesos y los gastos eran una cifra algo superior, lo que da un déficit de 25.000 millones el año 2019. El año 2020 es el año de la pandemia, donde las atenciones cayeron de manera muy importante y se produjo un superávit. Las personas tuvieron un ingreso de 3.000, hicieron un ingreso de 3.000 millones, sin embargo los gastos fueron alrededor de 2.900 millones de pesos, lo que dio un superávit. Sin embargo, el año 2021 el déficit aumentó de una manera muy importante a 216.000 millones, que eso quiere decir que hay 216.000 millones que no se cuenta para poder financiar los beneficios que las personas requieren. Y a septiembre del año 2022, las estimaciones que nosotros tenemos, los resultados financieros van a salir ahora dentro de 1 o 2 meses, muestran que esa situación se mantiene con un déficit de 200.000 millones de pesos. De nuevo, quiere decir que hay una cantidad de recursos que están recibiendo las ISAPRE que son menores a los beneficios y a los mecanismos operacionales requeridos para entregar esos beneficios y por lo tanto evidentemente que esto trae un problema, es una situación que no se puede sostener en el tiempo. El acumulado durante este periodo son un déficit de recursos de 358.000 millones de pesos. Esto quiere decir que de la cotización que se está recibiendo al día de hoy, casi la totalidad, el 99%, se está destinando directamente al pago de beneficios o al pago de licencias médicas y que evidentemente no queda ningún margen para los gastos de administración y por lo tanto hay una situación deficitaria. ¿Cuál es el origen de esta situación? El origen de esta situación son 3 temas que son muy claros y muy concretos. Lo primero es el aumento de las prestaciones, que normalmente, naturalmente vienen creciendo las prestaciones, eso es una situación normal, tanto en el sistema público como privado, en cualquier país del mundo, las prestaciones van creciendo. Y esto ha venido sucediendo en el caso de Chile también. Lo segundo es el congelamiento de precios, que vamos a revisar inmediatamente, que se produjo a efectos de una ley que se promulgó el año 2021. Y tercero, es la judicialización.
la enorme judicialización que tiene que enfrentar el sistema, que está poniendo complicaciones en cuanto a su funcionamiento. Estas son las tres causas que provocan la situación financiera que hoy día está viviendo el sistema. En licencias médicas vemos claramente cómo van creciendo la emisión de licencias médicas sistemáticamente. Lo que resulta inexplicable es el salto del año 2020 al año 2021. Hay un crecimiento del 25%. Esto es algo que no tiene que ver con el sistema privado, es la emisión total de licencias médicas. En el sector público incluso el crecimiento es mayor que en el sistema privado, y por lo tanto hay que estar mirando qué es lo que está sucediendo con eso, pero ahí vemos claramente que hay un salto de un 25% de un año a otro en cuanto a la emisión de días de licencia médica, que evidentemente son lo que hay que financiar, lo que el FONASA y las ISAPRES tienen que financiar. En este caso son la emisión de licencias médicas de las ISAPRES. Lo mismo ha sucedido con las prestaciones de salud. Las prestaciones de salud del año 2020 por persona fueron alrededor de 23 en el caso del sistema ISAPRE, y saltaron el año 2021 a 27. De nuevo, es algo normal. Lo que normalmente se ve es que las prestaciones van creciendo a un ratio de alrededor de una prestación por persona al año, cada año. Hay que financiar más prestaciones. En este caso, de nuevo se produjo un salto muy importante de alrededor de un 17%. Entonces, vemos que hay que financiar más atenciones de salud, hay que financiar más días de licencia médica. Obviamente esto es el mayor costo de salud. El congelamiento de precios, como decíamos, tiene que ver con la ley 21350. La 21350 se promulgó el año pasado en una de las cláusulas transitorias, de los artículos transitorios, que fijó esa ley. Estableció que los precios para el año 2020, el año 2021 de las ISAPRES no se podían modificar, y que la modificación recién podía ocurrir en junio del año 2022, cosa que no ocurrió por la judicialización, lo cual ocurrió recién ahora en octubre del año 2022, 3 meses después de lo que estaba pensado originalmente por la ley. Hay que tener presente que esta es una ley unánime, que fue votada unánimemente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que lo que hizo fue hacerse cargo de la judicialización de adecuación de precios y planteó una fórmula para resolver este problema. Como decía, uno de los temas que tomó fue el congelamiento de los precios. Eso ya terminó, ya se modificó, y las ISAPRES han vuelto a tratar de normalizar la situación a través de la adecuación que se hizo en octubre. ¿Cuáles son los tipos de judicialización que hoy día está enfrentando el sistema ISAPRES? Son 3. Uno es la adecuación de precio base normal, que se ha venido registrando desde siempre, que se hace cargo la ley 21350, que comenzó a funcionar por primera vez durante este año. La superintendencia normó en detalle el funcionamiento, los tribunales acogieron nuevos casos, hicieron una solicitud a la superintendencia a través de un fallo de rehacer el proceso. La superintendencia rehizo el proceso y se emitió la adecuación, como decía antes, a contar de octubre, y hoy día los tribunales, las Cortes de Apelaciones, ya han recibido algunos recursos de protección por este caso, y lo que hay que ver es qué es lo que va a suceder de aquí en adelante en relación con los fallos que emita la Corte Suprema. Lo segundo es la aplicación de los factores de riesgo, que la Corte Suprema está revisando eso y está determinando el uso del precio base en la conformación del precio de las ISAPRES. Para eso, hace alrededor de un mes atrás, hubo la posibilidad de que presentaran tanto los abogados que están en contra de esto como los abogados de la ISAPRES sus posiciones, el alegato, y durante ese alegato cada uno entregó la información. Por lo tanto, lo que hay que ver ahora es qué es lo que va a suceder en los próximos meses en cuanto a lo que determine la Corte Suprema en relación con esta judicialización. Nosotros esperamos que la judicialización por adecuación de precio, esta es nuestra expectativa, se haya resuelto por la ley que emitió el Congreso el año la ley 21350 que emitió el Congreso y que normó la superintendencia. Esperamos que, dado que la superintendencia hizo los cambios que pedía
la Corte Suprema, efectivamente, finalmente la Corte Suprema acoja ese nuevo proceso. Respecto de los otros dos puntos, hay que esperar los próximos meses para conocer cuál va a ser la situación. Pero el punto está en que lo que se requiere es ir normalizando la situación de adecuación de las ISAPRES de tal manera de poder volver al equilibrio entre los ingresos y gastos y con eso poder volver a un funcionamiento normal del sistema que permita ir dando las prestaciones tal como todos conocíamos su funcionamiento hasta hace algunos meses atrás. Esperamos que eso sea lo que suceda de aquí en adelante, que efectivamente los tribunales fallen de tal manera que permitan que el sistema pueda ir equilibrándose. Los efectos de la judicialización son realmente muy importantes. La judicialización por adecuación de precios, que como digo ya está funcionando, igual va a tener un efecto negativo de 35.000 millones durante este año, por efecto de que en vez de comenzar en junio o en julio para la ISAPRE, en realidad se atrasó 3 meses en su partida. La judicialización por factor de riesgo el año 2022 se estima, conforme los casos que hoy día se están manejando, que han sido presentados a la Corte Suprema, en alrededor de 90.000 millones de costo para el sistema ISAPRE, y en caso de que la judicialización por falta de precio se lleve a efecto y efectivamente lo acoja la Corte Suprema, cosa que no se conoce al día de hoy, puede que no lo acoja, pero si lo llega a acoger, son 90.000 millones adicionales en forma anual que tendría como efecto. Por lo tanto, la merma que uno podría proyectar el año 2023, si es que se llega a esa judicialización, que como digo, insisto, no es algo que esté zanjado porque falta conocer el fallo en los próximos meses, pero si llegara los fallos a ser negativos en ambos casos, en el peor de los eventos, se proyecta una merma por esto, solamente por esta judicialización de 180.000 millones para el próximo año, aparte de lo anterior. Esa es la situación en la cual el sistema está enfrentando al día de hoy. Entonces, en resumen, lo que hay hoy día es que hay un acumulado hasta septiembre del año 2022 de 358.000 millones de déficit. Las FEFIS que son los resultados financieros de las ISAPRE, a septiembre ya los tiene la superintendencia. Nosotros estimamos, no conocemos en realidad el número porque lo recibe la superintendencia, es que el resultado de septiembre va a ser una pérdida de 150.000 millones y este año el resultado final va a ser una pérdida muy cercana a eso para el sistema. El origen de esto ya lo dijimos, ¿no es cierto? El congelamiento de precios, la judicialización y el aumento de las prestaciones, el sistema se está normalizando en su funcionamiento y las pérdidas eventuales en caso de una judicialización que se dé una situación negativa en la judicialización el próximo año es de 180.000 millones adicionales. Por lo tanto, en caso de mantenerse la evolución de los costos como la estamos mirando al día de hoy, la judicialización como la estamos mirando al día de hoy, esto puede convertirse en un déficit permanente, lo cual evidentemente es insostenible. Ni el sistema público ni el sistema privado pueden operar con un déficit permanente. Esto, evidentemente, que es el origen del problema. El primer problema, ¿no es cierto?, es la situación financiera, que ya describió el superintendente que existen recursos para hacerse cargo en caso de que suceda el peor escenario, que esperamos que no sea así, pero si sucede, está como hacerse cargo. Y la segunda situación y la segunda pregunta era en relación con los convenios con los prestadores. El origen del problema de los convenios con los prestadores es precisamente esta situación financiera, que al no contar con los recursos, efectivamente se van produciendo un desfase entre las diferentes solicitudes de pago y los pagos propiamente tal. Y en algunos casos, como describió el superintendente, se terminan esos convenios. Esperemos que se produzca la normalización en los próximos meses, esperemos que este inicio que se ha recomenzado de nuevo con el nuevo proceso que ha instalado el superintendente a contar de octubre, efectivamente permite equilibrar la situación financiera. Si se equilibra la situación financiera, el resultado final sería que deberíamos ir esperando en los próximos meses una solución a ese problema y por lo tanto ir terminando con eso. De nuevo, bajo la expectativa de que la judicialización no siga en un proceso muy negativo. Muchas gracias, presidente. A usted, señor Simón. Y para concluir, le damos la palabra al señor David de Brot. Buenas tardes. No sé si se escucha o no.
Lo escuchamos perfecto y lo vemos también perfecto, señor De Ah, Blas. pues, muy bien, muchas Lo gracias. escuchamos. Sí, mira, quiero referirme a dos aspectos que tienen que ver con la situación actual del sistema ISAPRE. Ambos tienen que ver con el marco regulatorio y su agotamiento y falta de adecuación a la situación actual, ¿ya? El primero tiene que ver con un elemento que ha estado muy marginalmente en la discusión y que tiene que ver con la facultad que tiene la superintendencia de liberarle las garantías a las ISAPRE en situaciones que obviamente se consideran que son excepcionales, ¿ya? Digo que son excepcionales porque la constitución de una garantía, al igual como en el caso de los bancos, las compañías de seguro, la constitución de una garantía tiene por objeto resguardar a los acreedores, particularmente prestadores y beneficiarios, para el pago, ¿no es cierto?, de las obligaciones que tienen la ISAPRE. Esta garantía tiene una cláusula al interior de la normativa de la superintendencia particularmente, que permite que si la ISAPRE no va a cumplir con el estándar de garantía, que es el 100% de su deuda, se le permita rebajar esa garantía y pagar deuda. Esta situación, digo, es totalmente excepcional y quiero, si se me permite, mostrarle un cuadro. La información de liberaciones de garantía del año 2021 muestra que ese año 2 ISAPRE solicitaron liberaciones de garantía en distintos momentos en el tiempo, que en el caso del ISAPRE Colmena fue por 60.000 millones de pesos y fracción, y que en el caso de Nueva Más Vida fue de sobre 17.000 millones de pesos autorizadas, ¿ya? La solicitud de liberación de garantía era mayor, la superintendencia rechazó parte de esa solicitud, lo que es muy lógico, ¿no es cierto?, porque no es algo habitual, es algo excepcional, y esto va a totalizar un monto que voy a señalar a continuación. Lo complejo es que en el año 2022, ¿ya?, esta liberación de garantía fue solicitada, está siendo solicitada por todas las ISAPRE en los siguientes montos, esto con datos a fecha de septiembre del presente año. Colmena, 162.000 millones de pesos. Nueva Más Vida, 120.000 millones. Con Salud, 14.000 millones. Cruz Blanca, 66.000 millones. Banmédica, 19.000 millones. Y Vida 3, 2.900 millones. O sea, todas las ISAPRE han solicitado en distinta magnitud, lo que totaliza, en este cuadrito que está acá al final, si ustedes pueden ver, el crecimiento entre 2022 respecto a 2021, con datos solo hasta septiembre, de prácticamente 400% de aumento de la solicitud de liberación de garantía, que en el 2022 son 386.000 millones de pesos que la superintendencia le ha otorgado como una suerte, si se quiere, de crédito a las ISAPRE para el pago de deuda en una situación que es completamente, digamos, no normal. El marco regulatorio no lo contempla como un elemento que pueda darse regularmente. ¿Esto por qué? Porque justamente el cumplimiento de la garantía, el cumplimiento del estándar de deuda y el cumplimiento del estándar de patrimonio son los estándares legales que hacen la diferencia entre la situación de una ISAPRE que está sana financieramente versus la que incumple cualquiera de estos tres indicadores, la que está en una crisis financiera del estilo en que fue Vida Plena hace 2 décadas atrás, ISAPRE Más Vida que quebró hace apenas, no sé, 6 años o algo así. Las consideraciones que quiero hacer son dos. Si bien es un tema que se ajusta a lo legal,
el problema es que cuando esto ocurre en el límite inferior, si uno analiza el cumplimiento del estándar de garantía de todas las ISAPRES, todas están en el límite. Eso quiere decir que si no se hubiera autorizado la liberación de garantía, todas las ISAPRES habrían entrado en incumplimiento de garantía. Probablemente con alguna excepción, una o dos ISAPRES habrían cumplido. Las demás no lo habrían cumplido y habrían entrado en una situación de donde la superintendencia está obligada a nombrar un interventor, hay que tener un plan de ajuste y contingencia, etcétera, etcétera. O sea, se está jugando en el filo de la navaja desde el punto de vista financiero. El segundo elemento que yo quiero considerar, y aquí voy a compartir otro documento, es que la solución de este tema, que está vinculado con otros elementos, ¿no es cierto?, de contexto. Discúlpenme que tengo... No sé si ahí se ve... A ver. Mientras lo rescato acá en la pantalla, se los comento. Dada esta situación y dado configuran la crisis que tiene el sistema ISAPRE, ¿ya? Producto, a mi juicio, y a diferencia de lo que plantea el presidente de la asociación, por responsabilidad de las propias ISAPRE, principalmente, la solución debiera ir por el lado de buscar elementos que permitan resguardar la situación de... El regulatorio tiene un problema de diseño estructural. Cuando se cambió la ley de ISAPRE a mitad de la década, de hace 2 décadas atrás, cuando fue la crisis de la ISAPRE vida plena, cuando se cambió el diseño regulatorio, se estableció una suerte de laberinto, ¿no es cierto?, por el cual tiene que transitar el regulador ante la crisis financiera de una ISAPRE. Todas las salidas que ese marco regulatorio tiene son inviables cuando entran en crisis la totalidad de la ISAPRE. Por ejemplo, que compren la cartera de beneficiario las demás ISAPRE, que se transfieran los contratos a las demás ISAPRE. Cualquiera de los caminos que están descritos ahí son inviables porque están en crisis todas las ISAPRE simultáneamente. El último reglón de ese marco regulatorio establece que ante la imposibilidad de resolverlo en el marco legal de la ISAPRE o entre las ISAPRE, los beneficiarios pasan al FONASA, pero no con las condiciones contractuales que tiene el sistema ISAPRE, sino que con las condiciones que tiene el FONASA. O sea, las personas pierden absolutamente todos los beneficios que tenían en sus contratos del sistema privado. ¿Cuál es el problema de eso? Que desde el punto de vista de la operación del sistema, en el momento en que ocurre esa crisis financiera, ¿ya? En el momento en que ocurre esa crisis financiera, hay personas que se encuentran hospitalizadas, ¿no es cierto?, con tratamientos, ¿no es cierto?, que son de alta complejidad y costosos. Hay personas que tienen tratamientos ambulatorios que se tienen que estar pagando y que de un momento a otro, dado el marco regulatorio que existe, pierden todos esos beneficios y pasan al FONASA. Ante esta situación de anomalía de la regulación, que, insisto, es resultado de una reforma que se hizo hace alrededor de 15 o 16 años atrás, cuando fue el colapso de la ISAPRE vía plena, lo que se debiera plantear es una reforma que tiene, a mi juicio, 2 partes. Primero, permitirle a la superintendencia el que la ISAPRE, que los contratos, digamos, de los beneficiarios de una ISAPRE que quiebra, pasen a FONASA en los términos en que están diseñados hoy día. Y por otro lado, permitirle al FONASA recibir esos contratos y administrarlos, lo cual significa que de dotar al FONASA
de la facultad, ¿no es cierto?, de recibir cotizaciones voluntarias, ¿ya? Esto está escrito en un documento que yo lo he compartido con algunos parlamentarios, en particular veo ahí al diputado Palma, a la diputada Gasmuri, también a algunos senadores, lo he compartido. Es una reforma, digamos, una ley corta, de relativamente fácil diseño e implementación, y que salvaría una situación que es, mientras no ocurre, no hay mucha conciencia del problema que se puede generar cuando realmente un ISAPRE entra en un proceso de crisis como la que señalé. En el caso de Más Vida, que fue una situación que me tocó enfrentar desde la superintendencia, el tránsito entre una situación de relativa holgura financiera y de, por lo tanto, ningún problema con el cumplimiento de estándares, a la situación en la cual no podía cumplir los estándares y empezó a pedir liberaciones de garantía, fue de meses. No es un proceso que dure periodos de gobierno ni años, son meses en que, producto del incumplimiento de los contratos, el no pago a los prestadores, el término de los convenios con los prestadores, se empieza a producir un proceso de abandono de los beneficiarios de una ISAPRE, ¿no es cierto?, de fuga de los beneficiarios, de caída de los ingresos y de colapso financiero. Y eso puede ocurrir en un periodo muy corto. Y frente a eso, a mi juicio, en paralelo a preocuparse de cómo arreglar el problema de que las ISAPRES aumenten los precios del GES o del plan complementario, a mi juicio hay que preocuparse de la situación en que quedan los beneficiarios. Y esta es una situación puntual donde con una reforma de ley corta muy simple se podría garantizar el que esos beneficiarios mantengan los beneficios que tienen hasta que en libertad de acción puedan decidir que se devuelven al sistema, que compran un seguro complementario, etcétera. Yo puedo hacerles llegar tanto en la planilla Excel, donde está el cálculo de las liberaciones de garantía, que es información pública, entre paréntesis, y una minuta con la propuesta de reforma respecto a esto, porque no la pude poner en la pantalla ahora. Muchas gracias. Gracias, señor De Brot. Abro la palabra a los señores diputados y señoras diputadas que quieran intervenir haciendo preguntas o reflexiones. ¿Algún integrante de la comisión? ¿No? Bueno, yo quiero hacer dos preguntas. Uno es manifestar la preocupación ante una eventualidad, una suposición, por cierto, y que me gustaría conocer la opinión tanto del señor Simon como del superintendente en cuanto a que si uno tiene una cierta suspicacia, y es lo que por lo menos a mí me ha transmitido la directiva del colegio médico, que algunos términos de convenio podrían estar tratando de dirigir la demanda a prestadores, obviamente integrados en cuanto a los mismos holding, por cierto, no verticalmente, porque eso no se permite legalmente, dado que duda cabe, en el fondo, una persona que tiene que esperar el reembolso siempre va a preferir el prestador donde no tiene que esperar el reembolso, es decir, se hace automáticamente. Entonces, esa es una preocupación que a mí me ha manifestado la directiva del colegio médico, y que obviamente la suspicacia que tiene el ente gremial a mí me la transmite, y tanto en cuanto a la suspicacia como a la preocupación, porque obviamente termina ahogando en cierta forma a prestadores que son más pequeños, no voy a decir que no tengan sostenibilidad, porque tampoco vamos a tapar el sol con un ojo, con un dedo, pero ya estoy con una hoja. Con un ojo, pues. Pero era un chiste para que justamente nos riéramos un poco y cortar. Sí, era para saber si estaban atentos. Claro. Entonces, porque hay
prestadores más pequeños que podrían verse afectados por esto y que también lo ha transmitido el Colegio Médico. Y la segunda, bueno, y en torno a lo mismo, cómo en términos prácticos velamos como regulatoriamente de que eso no esté sucediendo y que en el fondo no haya una intencionalidad en torno a cuáles convenios ir poniendo los términos para direccionar esta demanda. Y en segundo lugar, yo creo que es imposible que pase desapercibido las características del fallo de la Corte Suprema en torno al entendimiento de la aplicación de la Ley 21.350, que si bien establece un tope máximo, generó un proceso de verificación inédito adicional, diría yo. ¿Y cuáles son las intenciones? Por supuesto, en cuanto a política pública, de avanzar en establecer quizá una ley corta, una otra instancia, justamente este proceso de verificación, porque a mí me genera las dudas de que vamos a tener un proceso de alza el próximo año nuevamente, se va a establecer un tope máximo el 10 de marzo, me parece que es el último día para poder publicar dicho decreto, y vamos a tener nuevamente un proceso de judicialización, y por lo menos a mí me parece que la Corte Suprema, la tercera sala, que me parece que es la constitucional, nos dio como una luz al final del camino, una señal suprema, vamos a y cuál es la intención de avanzar en esa línea y si puede ser o no parte de la reforma de salud que estamos justamente esperando. Por lo menos esas son mis dos apreciaciones, consultas, tómenlo como quieran, y por supuesto le pregunto si hay algún otro integrante de la comisión que quiera también hacer alguna otra pregunta. ¿No? Pero usted ya había hecho una, así que también nos sumamos ahí con la diputada Molina. Superintendente, señor Simón. Sí, gracias, presidente. Voy a tratar de hacerme cargo de las tres planteamientos, digamos, el suyo, el de la diputada Molina previamente, y también partir con un comentario a propósito de la exposición del señor de Brot, digamos, ¿ya? Yo tiendo a coincidir con varias cosas que él plantea, ¿no? Evidentemente tenemos un marco regulatorio que nace a partir de una crisis, ¿no? Que fue el año 2003 a propósito de la crisis de la ISAPRE Vida Plena, ¿no? Y que estableció una serie de elementos. Primero, la verificación de estándares legales o indicadores legales, que son la garantía, el cumplimiento de los ratios de liquidez y de patrimonio, que son evaluados, digamos, permanentemente, de tal forma de poder establecer o no si una ISAPRE cae en insolvencia. Evidentemente ese marco regulatorio estaba pensado a propósito de la situación que pudiese vivir una ISAPRE dentro del sistema, pero no ante una situación compleja que pueda afectar la totalidad del sistema. Entonces, evidentemente ahí hay una situación que nos pone en un escenario complicado, digamos, desde esa perspectiva. De hecho, había una facultad que se utilizó por parte de la superintendencia que fue transitoria y que permitió digamos, la redistribución de la cartera de afiliados, una redistribución forzosa a través de un mecanismo azaroso, digamos, ¿no? Que implementó en ese momento la superintendencia para poder repartir entonces la cartera de beneficiarios y cotizantes en el resto del sistema privado, o sea, en el resto de las ISAPRE. Pero eso se extinguió, digamos, ya no existe esa facultad y obviamente la posibilidad final que existe es que si no hay una redistribución que se pueda ir generando entre las propias ISAPRES de esa cartera, las personas terminan cayendo o, digamos, terminan yéndose a FONASA con las implicancias que establece el señor de Brot. Este es un tema que ha sido analizado con el Ministerio de Salud ya hace bastante tiempo. Yo hice este planteamiento para que pudiéramos
evaluar distintas alternativas. Una de las alternativas que se había evaluado es precisamente la misma que ha planteado el señor De Brot, digamos, en cuanto a qué rol podría cumplir y de qué forma el FONASA ante una situación que pudiera suceder, digamos, de tal manera que esto no afectara entonces las condiciones que tienen las personas actualmente beneficiarias, usuarias del sistema de ISAPRE, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, siempre es bien visto que podamos tener algún tipo de discusión sobre qué marco regulatorio deberíamos tener ante esta eventualidad. Y como he dicho, ya ha sido planteado, digamos, el Ministerio de Salud en su momento, ¿ya? Sobre todo cuando estábamos en una situación más álgida, ¿ya? Sobre el tema de la liberación de garantías, efectivamente, si bien es cierto, esto es una situación de excepcionalidad, nosotros hemos tenido que manejarlo con un mayor grado, digamos, de frecuencia que lo habitual, básicamente porque hoy día tenemos un sistema que está siendo afectado completamente. Entonces, la no liberación de garantías finalmente se podía terminar traduciendo en el incumplimiento de los pagos, tanto a las personas como eventualmente a los prestadores, que se cayera en mora, digamos, las deudas pasaran a mora, que hoy día no hay, digamos, deuda en mora, con todo el impacto que pudiera significar el incumplimiento de el indicador de garantía, por ejemplo. Si esto se repetía en distintas ISAPRE, obviamente que la situación iba a ser muy compleja por lo que acabamos de escribir respecto del marco regulatorio. Por lo tanto, algo anticipado respecto de eso, obviamente que es bienvenido. Ahora, nosotros hemos estado haciendo esta liberación de garantías con bastante, digamos, rigurosidad. Estamos haciendo el análisis lo más exhaustivo posible del cumplimiento del pago para lo que están estas garantías siendo liberadas, que tiene que ver con precisamente pagar deuda que es garantizable, ¿ya? Y además el año 2020 se hizo una modificación a una normativa interna, yo les comentaba hace un tiempo atrás a la comisión, que aumentó el porcentaje del IBNR, o sea, de la provisión que hoy día existe. La diferencia entonces entre la situación ocurrida en Nueva Más Vida, que todavía no termina el proceso de liquidación, versus una situación actual. Obviamente actualmente estamos con mejores condiciones de poder absorber una situación como esa, que no queremos obviamente que ocurra en las circunstancias que tenemos actualmente. Sin embargo, hay mayor cantidad de recursos que están hoy día resguardados por parte de la superintendencia. Y la liberación de garantías siempre tiene que generarse una devolución de la misma al día 20 del mes siguiente respectivo, enterando obviamente las deudas nuevas que se van levantando, porque cuando uno libera garantías se pagan las deudas respectivas, pero luego se va generando más deuda, que es la que está en la calle, ¿no? Y que después se va generando a través, obviamente, de los distintos procesos de facturación, etcétera, etcétera. Entonces tienen un plazo determinado para que esto se pueda, obviamente, devolver. Y nosotros exhaustivamente la estamos revisando, porque obviamente que no puede ser utilizada esta plata sino para lo que está establecido legalmente, que es el pago que ya había mencionado también en detalle. Sobre la pregunta de la diputada Molina, decir dos cosas. Primero, a ver, yo quiero hacer el punto siguiente, porque hemos estado viendo dos situaciones de alza durante este año, ¿ya? Uno que tiene que ver con la adecuación precio-base, ¿ya? O el alza del precio base, normado en la ley 21.350. Efectivamente, la ley 21.350 lo que dice es que queda sin efecto el cobro del alza de precio base de 2 años, ¿ya? Que es el año 2020 y 2021. Y hago esta salvedad porque no es un congelamiento de alza, sino más bien un dejar sin efecto. La diferencia es que si se congela se puede cobrar después. Si queda sin efecto no se puede cobrar después, y la ley es bien precisa en eso. Es parte de la discusión que tuvimos en algún momento con la asociación de ISAPRE a propósito de cómo calcular entonces la adecuación precio-base, pero hago esa salvedad. Nos entrega una facultad como superintendencia, ¿ya? Y esta facultad es el cálculo de un indicador que es el IPSA, que lo que hace es establecer un promedio, ¿ya? Del aumento, digamos, de los costos del sistema ISAPRE, y funciona como un techo de alza, ¿ya? Es el máximo legal que las ISAPRES podrían alzar ese año, ¿ya? El juicio en la Corte y también las primeras sentencias de la Intendencia de Fondo establecieron que, si bien es cierto existía esta alza como tope, digamos, si una ISAPRE iba a usar su facultad de alzar, que establece la ley,
tenían que justificar o debía ser debidamente fundada esta alza determinada. Y por esa razón se genera, digamos, finalmente este procedimiento que la Corte nos instruye con algo inédito que es la verificación, ¿ya? Teníamos un tope legal que es 7,6, calculado entonces a marzo de este año, y luego esta verificación nos permitió establecer ISAPRE por ISAPRE cuánto de lo que se estaba planteando realmente contenían como costos que podían justificar en definitiva las alzas respectivas. Nosotros no fijamos un alza en ninguno de los dos casos, sino que establecemos por una parte el techo y por otro lado entonces las verificaciones que nos pidió la Corte Suprema. Eso, como les decía recién, tuvo un efecto de doble contención de alza, ¿ya? Porque en los cálculos que las ISAPRE en algún momento entregaron, incluso públicamente, han planteado más de un 25% promedio del aumento de costos. Si nosotros no tuviéramos este indicador, podríamos haber tenido alzas de esa envergadura, digamos, sobre el 7,6. Si no hubiésemos tenido verificación, hubiésemos tenido a todas en 7,6 y no esta verificación que terminó siendo diferenciada, y por eso habla de que hubo una doble contención de alza, digamos, en definitiva, ¿ya? Y lo segundo, que estableció el reembolso de los excedentes que se han ido entregando mensualizadamente, los de junio en octubre, los de julio en noviembre y los de agosto en diciembre, ¿ya? Previo a esta ley, la facultad que tenía la superintendencia no era ex ante, sino que era ex post. Por lo tanto, a través de los reclamos y por vía de juicio arbitral, se podía establecer entonces la suspensión de dicha alza caso a caso, pero ahora tuvimos entonces esta situación que permitió que el proceso se generara a partir de octubre del presente año, tal como lo instruyó la Corte Suprema. Y aquí lo aclaro porque algunas personas dicen la Corte Suprema eliminó el alza y la superintendencia la permitió. No es así. La Corte echó atrás el proceso y nos instruyó a nosotros que elaboráramos entonces un nuevo proceso para que pudiera ocurrir alza durante el año 2022 en estas nuevas condiciones establecidas por ahí. En el caso del alza del GES, esta es una situación bastante más desregulada. Nosotros tenemos solo ex ante la obligación o atribución de publicar aquello informado por la ISAPRE. Nosotros no hacemos ningún tipo de evaluación ex ante de dichas alzas. Ex post solo caso a caso, o sea, por la vía del juicio arbitral. Los reclamos que se presenten hasta el 30 de noviembre, nosotros podemos después pronunciarnos respecto a si fue bien o mal calculada dicha alza y nos emitimos ahí un pronunciamiento, pero que tiene efecto individual, no tiene un efecto general sobre el sistema, porque la atribución es básicamente por el uso de la vía arbitral. Entonces, yo no podría responder si son adecuadas o no las alzas, porque estamos obviamente en estudio, digamos, de esta situación para poder responder fundamentalmente el caso a caso. Tampoco sabemos cuál ha sido, digamos, o cuál va a ser la posición de la Corte en este sentido, que en algún momento, imagino yo, se va a pronunciar, porque también han habido recursos que se han presentado ante los tribunales. Y respecto a la pregunta del diputado Lagomarsino, nosotros no tenemos objetivado lo primero que usted plantea, diputado. Se están tratando de hacer algunas evaluaciones para ver si efectivamente ha habido algún tipo de inducción, digamos, de una cartera desde una ISAPRE a otra, ¿ya? A propósito de estos términos de convenio que permitían o que permitiesen eventualmente entonces que determinadas personas se vayan a la ISAPRE donde hay, digamos, prestadores relacionados. No es algo que tengamos hoy día claramente establecido como poder decir si la verdad esto ocurrió, u ocurrió en tal magnitud o no ocurrió, ¿ya? Eso lo estamos evaluando y finalmente, bueno, ya expliqué el efecto del fallo de la Corte Suprema sobre la verificación, que no es una atribución legal, sino más bien el cumplimiento de un fallo establecido por la tercera sala. Ya, terminé. Voy a prorrogar por 15 minutos la sesión, partimos 15 minutos más tarde, así que, ¿hay acuerdo? Perfecto. No. Pero, superintendente, yo no consultaba en torno al direccionamiento hacia algún ISAPRE, sino más bien a algunos prestadores. No, hay
A ver, lo que pasa es que eso tiene que ver con la relación ISAPRE-prestadores. Si efectivamente pudiera eventualmente terminar un prestador un convenio y eso derivarlo a un prestador relacionado o no, o eventualmente de una ISAPRE a otra ISAPRE relacionada. Como existe relación, ¿ya? En el caso de 7 ISAPRES que hoy día tenemos abiertas, hay 5 que tienen prestadores relacionados, hay 2 que no tienen prestadores relacionados. Cualquier tipo, digamos, de ejercicio como el que usted plantea, tendríamos que objetivarlo evidentemente, porque no podemos emitir un juicio sin aquello. Gracias, superintendente. Señor Simón. Muy bien, recojo lo mismo, las 3 preguntas que se hicieron. El primero es sobre el precio GES, ¿ya? Que postuló la diputada Molina. La verdad, bueno, primero nosotros como asociación de ISAPRE no participamos en el tema de los precios. El tema de los precios es algo que cada institución resuelve por su propia cuenta, es un tema muy delicado el tema de cada ISAPRE, cada institución tiene que resolver por su propia cuenta. En la asociación el tema de los precios no se conversa jamás, la construcción del precio no se conversa jamás. Es tanto así que no solo es penado por la ley desde la perspectiva civil, sino que tiene penas penales el incumplimiento de leyes que tengan que ver con acuerdos de precios. Por eso que los precios jamás son vistos en la asociación de ISAPRE, ni la forma como se desarrollan, ni las fases. Nosotros entendemos que cada ISAPRE le envió al superintendente documentos en los cuales justificaba la forma como llegaban a esos precios, pero nosotros no tenemos conocimiento de qué fue lo que explicó cada una de las instituciones. Lo que hay que tener presente, sí, es lo siguiente: el GES es un beneficio muy importante, la gente lo utiliza con cada vez con mayor intensidad, resuelve problemas graves o problemas crónicos que demandan atención continua. Para entender la variación que puede ocurrir de un año a otro, los datos de la superintendencia lo que muestran es que el cambio entre el 2020 y el 2021 de número de personas que utilizaron el GES en ISAPRE subió en un 64% más personas lo usaron de un año respecto al otro. De un año a otro, esa es la variación que se puede producir de un año a otro. El uso, evidentemente, entre ISAPRE es distinto porque hay ISAPRES que tienen diferentes poblaciones, digamos, en los cuales se alcanza. El cambio que viene ahora no tiene que ver exclusivamente con las dos nuevos problemas de salud que tienen que resolverse, sino que además de eso, más de la mitad de los guías y protocolos que tiene el GES se modificaron, incorporando más tecnología e incorporando más medicamentos. Y la ISAPRE tiene que asegurarse de tener los recursos necesarios por los próximos 3 años, porque no se puede modificar el precio por los próximos 3 años. Entonces, es importante que haga los cambios necesarios para poder cumplir cabalmente con las personas y entregarles este beneficio. Nosotros esperamos que el GES siga siendo el camino a través del cual se van incorporando nuevas coberturas. Es un muy buen diseño, tiene protocolos y guías, por lo tanto establece un común denominador entre los prestadores y los aseguradores, incluyendo el sector público. Por lo tanto, es un muy buen camino para ir desarrollando un beneficio y ojalá que se pueda sostener y desarrollar en el tiempo. Respecto al problema que le planteó el Colegio Médico, presidente, llama la atención la pregunta porque los que han puesto término no son las ISAPRE, son los prestadores. Las ISAPRES durante este periodo no han querido poner ningún término, por lo tanto, si algún prestador ha puesto término es porque le ha parecido conveniente poner término a ese convenio. Entonces, es el propio prestador. Entonces, la ISAPRE en sí no está desarrollando ningún cambio. De hecho, las facultades que describió el superintendente adicionales que se otorgaron ahora no son son facultades que tienen que ver una vez que unilateralmente un prestador le puso término a un convenio con la ISAPRE. Por lo tanto, lo que se está viendo acá es más bien alguna facultad de tal manera, cuando eso ocurre, que es el prestador el que le pone término al convenio de la ISAPRE, qué es lo que puede hacer la ISAPRE para buscarle una salida y darle mejores beneficios y mantener la cobertura, etcétera, respecto de las personas que
que se ven afectadas por ese término de convenio. Entonces, yo creo que bajo las circunstancias actuales, el Colegio Médico no debería tener mayor preocupación de ese punto en particular. Y desde el punto de vista numérico, el superintendente fue muy claro, indicó que a conocimiento de ellos, nosotros no tenemos otra información, es la información oficial, han habido 8 términos de convenio, hay que recordar que hay miles de convenios vigentes, tanto 8 términos, estamos hablando de una cantidad totalmente poco importante. Lo más importante es que se vaya normalizando el proceso de funcionamiento, la operación, la adecuación del sistema de tal manera de que no sigan pasando términos de convenio de aquí en adelante. Respecto al fallo de la Corte Suprema, presidente, nosotros esperamos tener la respuesta antes del proceso de adecuación siguiente, que como usted bien describía es en marzo, puesto que ya hay presentado recursos de protección por el proceso de adecuación actual, el proceso que normó el superintendente. Hay 34.000 al mes de octubre, hay 34.000 recursos de protección presentados por adecuación de precio, poniendo en dudas el procedimiento que normó el superintendente. Las Cortes de Apelaciones lo están recibiendo, lo están integrando, lo están ingresando, y ya han habido fallos en los cuales le dan la razón, esta es la Corte de Apelación, al cotizante. Esto va a llegar de aquí a algunos meses más a la Corte Suprema, esperamos que sean 2 a 3 meses más, va a llegar a la Corte Suprema, y la Corte Suprema finalmente es la que va a decidir a través de un nuevo fallo respecto del funcionamiento de este nuevo mecanismo que con el cual ha respondido la superintendencia al fallo anterior. Como digo, esperemos que la Corte Suprema le parezca adecuado lo que ha planteado en la superintendencia y por lo tanto con eso se dé por terminado esta adecuación y, como usted decía inicialmente, la ley 21.350 esté vigente. Pero vamos a conocerlo antes, digamos, del proceso de adecuación siguiente, porque ya va a estar el fallo de la Corte Suprema disponible. Muchas gracias, señor Simón. Con esto damos por cerrado este punto de la tabla. ¿Sí? Ay, por supuesto. Claramente, subsecretario. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo quiero hacer un punto de la presentación del señor Simón, que creo que es bien interesante relevar, ¿no? Él plantea estos 4 años, ¿no?, de periodo de observación, dentro de lo cual hay 1,2 billones de pesos como gastos administrativos durante ese periodo y un déficit acumulado de 360.000 millones para estos 4 años. Y creo que mirar esa cifra en el contexto también de los gastos administrativos del sistema ISAPRE es relevante. El sistema ISAPRE tiene gastos de administración que están en torno al 10% de todo lo que recaudan, que cuando uno lo compara con otros sistemas, por ejemplo las mutuales, para decir otro actor, digamos, que gastan en torno a un 6 a 7% en administración, y el FONASA, que gasta el 1 o incluso menos del 1% de todo lo que recauda en la administración. Por tanto, yo creo que también son cosas importantes a mirar, ¿no? O sea, hay un sistema donde hay ineficiencias, ¿no? Y en momentos de estrechez, como han sido mostrados en términos de las cifras, es importante también conocer cuáles son los esfuerzos que está haciendo el sector para incrementar la eficiencia, y no solamente que esto signifique un impacto en el acceso de las personas, que seguramente no es la forma en la cual un sistema es sustentable en largo tiempo. Yo creo que es algo que tiene que ser puesto en la conversación como antecedente también para que la comisión lo tenga a la vista. Muchísimas gracias. Bueno, complemente nomás, superintendente. Y para complementar lo que ha dicho el subsecretario, también decir que nosotros estamos evaluando también ver de qué manera se puede permitir, digamos, elementos de contención de costos respecto del pago de prestaciones cerradas fundamentalmente, de tal manera poder avanzar hacia un sistema, por ejemplo, de implementación de mecanismos vía GRD, ¿ya? Y evitar entonces la espiral inflacionaria, que significa que todas las prestaciones ambulatorias y también las cerradas hoy día sean utilizadas a través de un mecanismo que se llama Fee for Service, que no tiene, digamos, ningún elemento como virtuoso como los del GRD. Entonces eso lo estamos estudiando también para ver de qué manera puede también implementarse. Gracias. Muchas gracias, superintendente.
Bueno, todos hemos escuchado bastante atento. Tenemos un segundo punto en la tabla, que es el proyecto de ley que tiene urgencia simple, que los días anteriores el Ejecutivo le había colocado las indicaciones. El diputado Celis también me comentó que él quiere ingresarle 3 o 4 indicaciones. No sé si habrá algún otro integrante de esta comisión que desee ingresarles, pero bueno, la diputada Gasmuri también. Entonces, ¿les parece que demos plazo para indicaciones? Obviamente estábamos esperando la del Ejecutivo, que en verdad no sabe cuánto valoramos, subsecretario, que hayan llegado, porque nos permite avanzar. Y a uno le da... Muy importante va a ser. Sí, De la del tabaco. sí, Dispositivo eh, sí. No sé si se acuerdan que lo había explicado algunas sesiones atrás, que teníamos 2 boletines y teníamos que buscar un consenso en el cual se pudiera avanzar, porque obviamente estaban mutuamente trabados, porque a uno se le había quitado toda referencia al cigarro electrónico y por el otro lado el otro era bastante insuficiente. Entonces finalmente, quienes obviamente estaban colocando sus puntos sobre la mesa, se llegó a un acuerdo para que se regulara este tipo de dispositivos dentro de la ley del tabaco, pero en un capítulo separado, que entiendo yo lo que ingresó a modo de resumen general el Ministerio de Salud en comparación al subsecretario con el senador Castro, y por tanto y el senador Chaguán también, eh, y que en ese caso estaríamos en condiciones de poder ya avanzar con un poquito mayor de velocidad. Entonces, estarían todos de acuerdo en esperar estas indicaciones que ha señalado el diputado Celi y que ahora sabemos que también quiere ingresar la diputada Gamuri hasta el 17 de noviembre. Tenemos como cerca de una semana y 2 o 3 días. ¿Está bien? Entonces, ¿hay acuerdo para disponer de fecha de indicación hasta el 17 de noviembre? Perfecto, y por tanto la semana siguiente lo tendríamos en tabla. Lamentablemente ya estaban impresos los comparados. No, ¿sí? si imprimimos 2 nomás. Ah, ya, muy bien, muy bien. Porque si no me hubiera dado claro, los arbolitos hubieran sufrido. La ministra No sé, subsecretario, igual lo teníamos convocado por este punto en la tabla, pero obviamente se alargó el punto anterior. No sé si igual quiere dar algunos comentarios en estos 6 minutos restantes que tenemos con respecto a las indicaciones que ingresó el Ejecutivo. Y obviamente lo dejamos desde ya invitado a esa sesión en la cual tocaremos el tema más, más distendidamente. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer también la disposición que ha tenido la comisión para que podamos avanzar en esta materia tan importante y en la cual hemos logrado en conjunto encontrar un camino para poder destrabar el trámite parlamentario que con estos boletines había entrado en conflicto. Nos parece muy bien también de que haya interés por parte de los diputados de poder revisar algunos elementos. Particularmente quedo a disposición de la diputada Gasmuri y también el diputado Celis para que podamos ver qué elementos les interesa poder incluir también. Y yo volvería a lo que fue la presentación que nosotros hicimos hace algunas semanas atrás, de que el punto de partida de nuestras observaciones al proyecto era buscar homologar en todos los elementos en los cuales es homologable la regulación de dispositivos electrónicos con respecto al tabaco, que es lo que también nos recomienda el convenio marco, el cual ha suscrito Chile a nivel internacional y que nosotros reportamos habitualmente en nuestros grados de avance. Y en ese sentido todo el capítulo 1, que es el capítulo vinculado a la ley de tabaco ya conocida por todas y todos ustedes, lo que hace es buscar intercalar en aquellos lugares en los cuales es relevante los elementos vinculados a dispositivos electrónicos. Ese es un conjunto de los aspectos de la indicación. Y el segundo aspecto se vincula a generar un segundo capítulo para cosas que son específicas de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, la regulación de concentraciones máximas de nicotina, las disposiciones del tamaño máximo de los cartuchos para reducir el riesgo de intoxicaciones de menores que puedan acceder eventualmente a estos dispositivos, las normativas de reglas de información e instrucción del uso, entre otras materias que son propias de los dispositivos electrónicos. Como hemos también discutido en la sesión anterior, donde pudimos hablar más in extenso, nos parece que estos son productos que sabemos que tienen riesgos para la salud, y esa es la razón por la cual tienen que ser regulados, ¿sí? Y que la situación actual
es el peor de los escenarios, ¿no? Donde hay un uso muy masivo de este tipo de productos sin una adecuada regulación, sin información adecuada para la población con respecto a qué está utilizando, de cuáles son esos riesgos. Por lo tanto, creemos que este es un boletín que ojalá se pueda convertir en ley próximamente y estamos comprometidos desde el Ejecutivo de poder avanzar en conjunto para que lo materialicemos a la máxima brevedad. Por lo tanto, quedamos muy atentos, disponibles para venir próximamente para poder iniciar la discusión y que ojalá podamos llegar a un acuerdo. Es una sola, sí, es una sola ley, efectivamente, donde, como decía, el capítulo 1 va a ser lo que ya era ley de tabaco, donde intercalamos los dispositivos, y hay un capítulo 2, que es lo que es propio para dispositivos, pero en un solo boletín. Exactamente, exactamente. Ese es precisamente el aspecto a recalcar, que esto nos permita entrar efectivamente en regla con el convenio marco y las recomendaciones internacionales, lo que también las sociedades científicas que han venido a exponer en esta materia han presentado, Chile Libre de Tabaco, entre otros actores. Por lo tanto, creemos que acá puede haber un gran consenso y mencionar también que los senadores que estaban interesados en esta materia también han logrado encontrar un punto en común, lo que yo creo que es una muy buena noticia de que todavía hay espacio. Hay todavía espacio para que lleguemos a grandes acuerdos en materias sanitarias y creemos que proteger la salud de la población en una materia como esta, particularmente a niños, niñas y adolescentes, es algo muy, pero muy importante. Así que eso por nuestra parte, presidente, quedamos atentos para lo antes posible poder retornar a iniciar la discusión de las indicaciones. Gracias a usted, subsecretario. Solamente quería consultar porque recibimos algunas audiencias en toda esta temática en un boletín y no en el otro. No sé si pudiéramos, para la historia de la ley, la historia fidedigna de la ley, que las exposiciones que ya recibimos de varias organizaciones también la extrapoláramos a este boletín. No sé si me explico. ¿Eso necesito tomar acuerdo? ¿O se hace no? Lo pueden, pero son proyectos distintos, en definitiva, y este todavía no se aprueba en general, o sea... Pero a lo que me refiero es que nosotros recibimos 4 presentaciones de la Asociación de Vaporizadores, de Chile Libre de Tabaco, de la ex senadora Goich, de la Sochispo. Entonces, en fondo ya nos hicieron un approach bastante importante que yo creo que es extrapolable a ambos proyectos. Entonces, en el fondo, para no perder, no vuelvan a venir para tener que incluirlo en la otra historia fidedigna de la ley. No sé si me explico. ¿Pero hay de acuerdo a lo que quiero hacer? Perfecto. ¿Hay de acuerdo? Perfecto. Es que después... Incluyeron el informe en relación a los vaporizadores, eso, o sea, no se les va a volver a invitar, porque ya... Se les va a incluir. Pero claro, O sea, su presentación se va a incluir. Claro. Ya, habiéndose cumplido parcialmente el objeto de la sesión, esta se levanta.